Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 29. La porción que vamos a ver hoy es 2:29 a 3:3. De ahí comienza la idea. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Hermanos amados, paz del Señor. Cuando nosotros observamos la creación material de Dios, nos damos cuenta que en la creación material Dios nos enseña realidades espirituales. Y quiero en este momento referirme a un aspecto en la creación material, y es que hay un hecho en la humanidad, y es que los hijos regularmente se parecen a los padres. ¿Estamos de acuerdo? Claro, hermano, es que yo conozco una familia donde los hijos no se parecen al papá, de pronto se parecen al abuelo. Pero la regla general en la humanidad es que los hijos se parezcan a los padres, y ese rasgo característico en la creación material creo que Dios la ha dejado para que nosotros podamos aprender realidades espirituales. Y una de las realidades espirituales que creo que debemos aprender es que los seres humanos en la tierra que son hijos de Dios son los que se parecen a su Padre. ¿Estamos entendiendo? En la tierra los seres humanos que son hijos de Dios son los que se parecen a su Padre. ¿Por qué? Porque tenemos su vida y participamos de su naturaleza. Y el ejemplo de eso lo vemos con la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? O sea, no que físicamente Jesús se parecía al Padre, porque el Padre no tiene rostro. Pero trata de decir que cuando los hombres veían a Jesucristo, podían saber cómo era el Padre, porque se hallaban las características plenas de cómo era el Padre en el Señor Jesucristo. Y recuerde que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo. Entonces, ese principio en la creación iba a ayudar a los creyentes en Asia Menor, en Éfeso, a quien va dirigida la epístola, a percibir quiénes eran los hijos de Dios. Les ayudaría a percibir quiénes eran los que habían nacido de nuevo y hacían parte de la familia celestial. Entonces la iglesia iba a mirar a los que se decían ser los maestros, que eran falsos, sabemos nosotros hoy, pero en ese momento la iglesia podía percibir a toda esta línea del prenosticismo naciente, podía percibir si eran hijos de Dios o no. ¿Sabe por qué? Porque se parecían a su Padre. Bien. Ahí podían empezar ellos a filtrar quiénes eran los verdaderos hijos de Dios. Y la manera como vivimos, escúcheme hermanos, pone de manifiesto de quién somos hijos. Por cómo usted vive, se va a manifestar si usted es hijo de Dios, o usted puede vivir por la vida de alguien si es hijo del diablo, de lo que hablaba nuestro hermano más adelante. Bien. La porción que vamos a leer, 2:29 al 3:3, es un puente. El 2:29 es un puente donde termina de hablar de la comunión para pasar a un aspecto importante de la epístola, y es hablar de la familia celestial, hablar de los hijos de Dios y hablar de los nacidos de Dios. Juan, en el 28, lo pueden ver ahí, pasa de permanecer a mostrar que solo los hijos de Dios pueden vivir una vida sin pecado. Y otra vez vamos a hacer la aclaración que han hecho los hermanos. Cuando la Biblia en Primera de Juan dice no peca, se está refiriendo a que no tiene una práctica entregada al pecado. O sea, su forma de vivir natural no es una vida entregada al pecado. Bien, entonces solo aquellos que son hijos de Dios, solo aquellos que tienen la naturaleza del Padre, son aquellos que pueden vivir una vida contraria a cómo se vive la vida en este mundo.
Mira el versículo, vamos al 29. ¿Ve cómo comienza? Sabéis. Esta es otra palabra importante en la epístola. Aparece 15 veces donde usted la encuentra sabemos y sabéis. Y esto era algo característico, o sea, era algo que usted no lo encontraba en los falsos maestros. Los falsos maestros no sabían que Dios era justo. ¿Sabe por qué ellos no sabían que Dios era justo? Esa palabra saber significa ver o percibir. Y ellos, por no ser hijos de Dios, por no ser engendrados por el Padre, por no ser participantes de la naturaleza divina, ellos no sabían, no percibían lo justo que es Dios. ¿Ven? ¿Por qué nosotros sabemos que Dios es justo? Porque Dios a nosotros nos engendró como hijos. Porque tenemos su naturaleza, participantes de su naturaleza. Me estoy refiriendo a 2 de Pedro 1, versículo 4. Nosotros participamos de la naturaleza divina, y al participar de la naturaleza divina por el Espíritu Santo, ahora conocemos al que antes no conocíamos. Y ahora conocemos que Dios es justo. Por eso entonces dice el texto, ustedes lo saben, ellos no, porque es una epístola de contrastes. ¿Bien? Entonces nosotros sabemos que Dios es justo por naturaleza. Y ese conocimiento de que Dios es justo nos ayuda a filtrar a los que no son hijos de Dios, porque no tienen ni idea de lo que es una vida justa, de lo que es una vida recta, de lo que es una vida pura, hermanos. ¿Bien? Sabéis que Él es justo, lo sabemos por vida, por conocimiento. Y dice el texto, sabed también, aquí es otra palabra, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí sabed es diferente a la primera, aquí habla de un conocimiento experimental. Entonces, ¿qué sabemos nosotros por experiencia? Que todo el que hace justicia es nacido de Dios. ¿Qué debemos saber nosotros entonces? Que una de las características de los hijos de Dios es que, como lo enseñaba el hermano esta mañana, hacer justicia. Es una persona que vive en la justicia de Dios. Es una persona que es recta y es justa en sus decisiones, en su vivir, en su hablar, en su toma de decisiones. ¿Bien? Entonces aquí nosotros, el texto cuando dice hace justicia, no está hablando de algo que sucedió una vez, que alguien esporádicamente una vez en su vida hizo justicia. Está hablando del modo natural de vivir de alguien. Hace justicia como su modo de experiencia de vida. ¿Por qué? Porque conoce al que es justo, hermanos. Porque sabe cómo es Dios de justo. Entonces, claro, en su obrar, en su vivir diario, tiene una experiencia de vida de esa manera, en justicia. ¿Bien? Entonces aquí nosotros podemos empezar a identificar quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes son los falsos. ¿Cómo es un verdadero creyente? ¿Cómo es un falso creyente? ¿Sabe por qué? Mire el texto. Porque vive en justicia. Parecía ser entonces que la forma de vida de esta línea de falsos maestros, de engañadores, de anticristo, como lo dice en la epístola, no tenían nada de justicia en su vivir. Eran injustos en toda su forma de vida. ¿Bien? Mire esa palabra justicia. Diakosune en el griego significa lo que Dios demanda, lo que es justo y bueno y recto delante de Dios. Nosotros no establecemos los valores de justicia en la tierra. Nosotros no establecemos lo que es justo en la creación. Dios es el que establece lo que es justo, y de Él aprendemos todos los cristianos lo que es justo y lo que es verdadero. Amén. Ahora, mire esa última parte del texto. Todo el que hace justicia es que es nacido ¿de quién? Bien, aquí ya va a empezar a tratar otro tema, y es los que han nacido de nuevo, los que han nacido de Dios. Mire bien su Biblia, ve esa palabra, ese artículo de él, ¿lo ve ahí? Bien.
Este artículo, que para nosotros en español es un artículo, en el griego es una preposición. Y cuando la diga, sé que todos van a saber a qué me estoy refiriendo. ¿Ha escuchado la palabra griega para iglesia? Eclesía. Entonces viene por delante el ek, ese. Y esa es una preposición que significa procedente de. Y esta preposición aparece más de 30 veces en este escrito. Un escrito de 5 capítulos. Se los voy a mostrar rápido para que entienda lo que le estamos diciendo. Por ejemplo, dele vuelta a su Biblia y mire, por ejemplo, lo que hablaba el hermano esta mañana, Cristian. El 8, el que practica el pecado, ¿lo puede ver ahí? Es del, ve ese artículo del, ahí es ek. Si se traduce literalmente sería procedente del diablo. ¿Sí? Versículo 9, todo el que es nacido de Dios, ¿lo ve ahí? Otra vez ek, procedente. Ahí mismo, porque la simiente de, otra vez de ek, procedente de Dios. Y el que leyó el hermano esta mañana, el 12, no como Caín, que era del, ¿lo puede ver? Significa procedente. Entonces, claro, Caín procedía del maligno, tenía la oportunidad de volverse a fe. Dios le dio la oportunidad, él no quiso. Por eso entonces él era procedente del maligno. Entonces, ¿cómo era su experiencia de vida? Injusta. Su experiencia y su forma de vida natural era la propia de un irregenerado, de uno que no ha sido regenerado. Entonces, el que no ha sido regenerado tiene una vida de injusticia. ¿Bien? Entonces, Juan establece y le enseña a los receptores originales que solo aquellos que han nacido de lo alto, han nacido de nuevo, han sido regenerados y tienen el Espíritu Santo inhabitante en sus corazones, son los que pueden vivir justamente. Solo esos, hermanos. ¿Bien? Entonces, esto nos ayuda a empezar a poder identificar el cristianismo, identificar nuestra propia experiencia. Porque, hermanos, el vivir en una vida justa es una realidad espiritual que el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. No crea que su experiencia de vida de justicia es propia de usted. Es algo que viene de lo alto y se está formando en sus corazones, que se está formando en nuestros corazones. El Espíritu Santo infunde en nosotros estas perfecciones morales del hombre ideal que es Jesucristo. Las infunde en nuestros corazones, las trabaja en nuestros corazones, y solo el que está vinculado a Dios por la vida es el que puede vivir una vida de justicia, hermano. Entonces, la iglesia en Éfeso y en Asia Menor ya tenía elementos para juzgar a un verdadero hijo de Dios y a un falso creyente. ¿Bien? ¿Amén? Versículo 1. Ya nuestro hermano lo trató ayer, vamos a seguir adelante. Mirad, 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire cómo empieza la frase. Hay un llamamiento del Espíritu Santo a que veamos algo. ¿Recuerda Salmo 133? ¿Sabe cómo comienza? De la misma manera, hay un llamamiento. David llama a los receptores del Salmo a que miren algo. Ahora el Espíritu Santo llama a la iglesia a que pueda mirar algo. Esa forma verbal es sin imperativo. Bien, ahorita les voy a decir cómo se traduce toda la frase. Entonces hay algo que debemos mirar. Esa palabra mirar significa experimentar, significa percibir, significa contemplar, significa admirar. Entonces hay algo que nosotros necesitamos ver, contemplar y admirar. Tanto los receptores de la epístola como nosotros como iglesia. ¿Qué necesitan ellos y nosotros ver? Mira el texto. Ver
hacia el amor de Dios. ¿Bien? Bien, tengo la Biblia textual acá, porque aquí hay una diferencia en la traducción. Acá dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Bien, la Biblia textual traduce así, lo traduce en signos de admiración, porque es un imperativo. Entonces lo traduce así, mirad qué clase de amor. Así termina, así traduce. Bien, llamo la atención a esa palabra cuál. La Biblia textual traduce clase. Bien, y los traductores hay veces no se ponen de acuerdo en cómo se tiene que traducir esta palabra. Porque esta palabra puede significar de qué país, puede significar de qué especie, y la Biblia textual traduce de qué clase. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermano? Que el amor que nos han dado a nosotros proviene de un país muy lejano. Que el amor que nos han dado a nosotros no proviene de esta creación. Usted no lo va a encontrar. Cuando el Hijo de Dios, nuestro amado Redentor, pisó la tierra, los hombres nunca habían conocido que los amaran de la manera como lo hizo Él. Era un amor que sobrepasaba el entendimiento de todo ser humano. Era un amor que cautivaba los corazones, hermano. Entonces, hermano, ¿de qué país es este amor? ¿De qué especie es este amor? Divino. No lo habíamos experimentado usted y yo, nunca. Hasta que vino el bendito Redentor, hermanos. Y con su amor cautivó nuestros corazones. Nos atrajo hacia Él mismo. Entonces, hermano, esta traducción o esta palabra lo que hace es mostrarnos el tipo de amor que nosotros hemos recibido. Su calidad, su dimensión y su procedencia, hermano. Fuimos amados de lo alto. Mirad, qué clase de amor, hermano. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo hace un llamado a la iglesia a que lo mire? ¿Por qué cree usted, hermano, que el Espíritu Santo hace un llamado a la iglesia para que considere y para que mire este amor? Hermano, porque al mirar ese amor, somos estimulados a seguir adelante. Eso es un amor que es como un imán. Es un amor que nos atrae. Él no necesita decir nada. Simplemente vemos su amor y somos atraídos hacia Él, hermanos. Entonces somos llamados a contemplar este amor, porque cuando lo contemplamos, ese amor asombra a cualquier persona, hermanos. Y ese amor, el amor de Dios, como han dicho los hermanos, tiene una particularidad. El amor divino siempre es un amor que da. La característica del amor divino es dar, hermano. No es algo que queda como en el aire, sino que es algo real, algo que usted puede palpar. ¿Bien? Entonces, hermano, mirad qué clase, de qué país, de qué procedencia, de qué especie. Mirad qué maravilloso amor nos ha dado el Padre, hermano. Y claro, el amor de Dios lo conocimos nosotros en que desde la eternidad, o sea, lo conocimos acá con nosotros como hombres caídos, porque el amor de Dios no ha variado, es invariable. Él es el más grande amor, lo más alto que uno puede ver o percibir del amor. Pero nosotros lo conocimos desde nuestra condición caída. Y conocimos el amor cuando desde la eternidad al mundo de los hombres envió a su Hijo para que muriera por usted y por mí. Y al morir por nosotros ahora nos dio vida eterna. Y ahora llegamos a ser hijos de Dios. O sea que aprendemos algo más. Que la venida de Jesucristo, que es la manifestación del amor de Dios entre nosotros, aprendemos que el amor de Dios es un amor que engendra hijos. ¿Entendemos? Ese amor produjo que usted y yo fuéramos hijos de Dios. Ese amor engendra hijos, hermanos. Por eso lo dice el texto.
mira cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí hijos de Dios equivale al nacido de nuevo del 29. ¿Ven? Entonces, hermano, Dios envió a su Hijo con el fin de hacernos nacer de nuevo. Dios envió a su Hijo con el fin de engendrarnos. El amor de Dios, ¿sabe qué nos vuelve a usted y a mí? Mira el texto. Hijos de Dios. Eso hace el amor de Dios. Nos convierte en hijos por medio de la fe, hermanos. ¿Y sabe qué pasaba? Los falsos maestros no eran hijos de Dios. No habían sido engendrados por Dios. ¿Saben por qué? Porque no habían recibido el amor del Padre. Y no es que Dios no se lo haya ofrecido a ellos. Segunda de Pedro capítulo 1, leyéndolo de la Biblia textual, da a entender que Cristo pagó el precio por toda la humanidad al derramar su sangre. Entonces Dios también le demostró a ellos que los amaba. Hermano, este nuevo nacimiento no se produce por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, ni por carne, ni por sangre, hermanos. Este nuevo nacimiento viene por amor. Y los falsos maestros, al no recibir el amor de Dios, no podían conocer la manera en que Dios los amó a ellos. Y como decía nuestro hermano en la primera reunión, hay una frase, en el texto griego lo tiene la Biblia textual, cuando dice, acá, para que seamos llamados hijos de Dios. Y hay una frase en el texto griego uncial que dice, y lo somos. El amor de Dios nos volvió hijos de Él. No era la experiencia del pregnosticismo naciente. No era la experiencia de los serintanos y no era la experiencia de los docetas. No era la experiencia de los anticristos, no era la experiencia de los engañadores, no era la experiencia de los falsos maestros. En nuestra experiencia, hermanos, el amor de Dios nos volvió hijos. Y lo somos. ¿Bien? Por esto, mire su Biblia, ¿por qué? Por ser hijos de Dios sucede algo en el mundo. Por esto el mundo no nos conoce. O sea, por esta causa, por esta razón, por haber sido engendrado de lo alto, por ser participantes de la naturaleza divina, por eso el mundo no nos conoce. Nosotros tuvimos un nacimiento, un segundo nacimiento, ¿entendemos? Nacimos primero de mamá, luego nacimos de nuevo de Dios. Y este segundo nacimiento es un nacimiento que es oculto al mundo. Es un nuevo nacimiento que es misterioso para el mundo. El mundo no nos conoce como hijos de Dios. No conoce que hemos pasado de muerte a vida. Los falsos maestros no saben nada de eso. Solamente los que somos hijos conocemos el nacimiento de lo alto y reconocemos al que es de nuestra misma naturaleza. O sea, ¿no le ha pasado la alegría en su corazón cuando conoce a otro hijo de Dios? No se han visto nunca, no se han hablado nunca, pero cuando usted lo ve, usted siente como una alegría que palpita en su corazón. Porque reconocemos a los de nuestra misma naturaleza. ¿Cierto? Entonces, hermano, ¿por qué el mundo no nos conoce? No conoce nuestro nuevo nacimiento. Porque ellos no tienen nuestra misma naturaleza. Y eso era lo que no tenían los falsos maestros. No eran participantes de la naturaleza divina porque no habían sido engendrados por Dios de lo alto. Y ya sabemos nosotros qué es el mundo, ¿cierto? El mundo es un sistema de criterios, de valores, de actitudes e ideologías que se oponen a Dios y está gobernada por el diablo. ¿Bien? Ahora, mire esta frase al final. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Biblia. Porque no le conoció a quién. ¿Quién es él? Bien. ¿Sabe por qué el mundo no sabe que nosotros nacimos de nuevo? Porque no conoce a Dios. El mundo no conoce a Dios no porque Dios no se haya revelado a ellos.
Romanos capítulo 1, versículo 21 dice que Dios se dio a conocer a ellos, pero ellos rechazaron el conocimiento de Dios. Existe lo que se llama en teología la revelación natural, o sea, que los hombres viendo los cielos, viendo la creación, pueden entender que existe un creador. La ciencia, la finalidad de la ciencia es que al final digan definitivamente hay alguien que hizo todo lo que estamos viendo. La distancia del sol a la tierra es una distancia perfecta para que la tierra ni se caliente ni se enfríe. Si la corren un poquitico más, tenemos una tierra congelada, y si la corren un poquitico más hacia el sol, tenemos una tierra calcinada. ¿Y quién fue? Ustedes cuando estábamos en el colegio, ¿recuerdan cuando se hablaba de la fuerza aplicada a un objeto y él llegaba hasta donde la fuerza aplicada iba? Entonces usted tomaba una piedra, la lanzaba y depende de la fuerza aplicada, hasta ahí llegaba la piedra. ¿Qué fuerza aplicada tiene la tierra para estar rodando sobre su eje? Entonces la ciencia, la creación, es dada para que los hombres a través de ella lleguen a una conclusión y digan definitivamente hay alguien que ha creado esto. Entonces, hermano, no lo conocen por su sucio y negro corazón, que quieren vivir en su vida pecaminosa. Hay muchos científicos que se han dado cuenta que efectivamente hay algo más fuera de la creación, pero su vida inmoral, su vida de valores, contraria a la palabra de Dios, no le permiten aceptar que existe un creador. ¿Bien? Entonces, hermano, si el mundo no conoce a Dios, pues tampoco conoce a sus hijos. Y por eso es que nosotros no conocemos a los falsos maestros. Hermano, afinemos nuestro discernimiento. La Biblia y el Espíritu nos ayuda a poder filtrar lo que es verdadero. Por eso entonces la palabra de Dios tiene que ser predicada en la iglesia constantemente. Necesitamos ser consolados, necesitamos ser exhortados y necesitamos ser enseñados. ¿Para qué le damos doctrina a los hermanos? Para que conozcan las verdades fundamentales del evangelio, para que no venga un señor con un gorrito acá y le diga Yahshua Machilla y usted diga, ay, qué maravilla. ¿Por qué damos enseñanzas pastorales? Para consolar el corazón, porque muchos de nuestros corazones necesitan la consolación. ¿Por qué muchas veces necesitamos ser exhortados? Porque no estamos caminando muy fino, que digamos, en la vida cristiana, ¿cierto? Entonces hay veces necesitamos un poquito de jalón de orejas. Entonces, hermano, volviendo al tema, si el mundo no conoce a Dios, menos nos va a conocer nuestro nuevo y misterioso nacimiento de lo alto. No lo va a conocer. ¿Bien? ¿Por qué, hermano? Porque aquí cuando habla de conocer, habla de un conocimiento experimental. Y entonces, el conocimiento de que alguien es hijo de Dios viene solamente por la misma naturaleza, porque tenemos el Espíritu Santo inhabitantes en nuestros corazones. El mundo reconoce a los falsos maestros y el mundo ama a los falsos maestros. Pero el mundo no puede esconder nuestra vida porque está escondida en Jesucristo, hermanos. Amén. Bien, versículo 3, versículo 2, uno de los textos más preciosos del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de la esperanza escatológica de la venida de Cristo. Pero la escatología de Juan tiene propósitos como toda la escatología del Nuevo Testamento. Propósitos prácticos, hermanos. Por ejemplo, Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses. Primer capítulo tiene 5, segundo capítulo 4 capítulos. De esos 9 capítulos, 8 capítulos hablan de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? De que los cristianos vivan en una manera santa y piadosa mientras Jesucristo viene. Ese es el propósito de la escatología. No vaya a creer que es otra cosa, que es lo mismo que tiene Juan acá, nos va a explicar. 2, amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, otra vez, que cuando Él se manifieste, ¿qué dice el texto? Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como es. Amados, amada iglesia, ¿qué somos ahora? Somos hijos de Dios. Aleluya. Acuéstase contento porque no se va a ir para el infierno. Con una sonrisa de oreja a oreja. Somos hijos de Dios y nada va a cambiar nuestra condición. Con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestros pecados que no queremos, somos hijos de Dios. Y se espera entonces que los hijos de Dios puedan expresar esa nueva vida que el Padre nos ha dado. Nosotros recibimos una nueva naturaleza al nacer. Nosotros recibimos nuestra primera naturaleza de nuestros padres cuando nacimos. Luego, cuando Cristo nos salva, recibimos la nueva naturaleza. Participamos de la vida eterna y participamos de la naturaleza divina. Eso es lo que somos. Nada va a cambiar eso. Usted y yo, el Espíritu Santo se ha unido a nosotros y somos un espíritu en el Señor. Y ya nada va a cambiar nuestra unión celestial. ¿Bien? Hijitos, esto es para que los receptores de la carta pudieran ser consolados, hermanos. Aún, mire su Biblia. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermano, usted no sufre en su corazón. Su corazón no gime del interior cuando ve que no se parece a Cristo. Es la lucha que yo tengo en mi vida. Aún no soy lo que debo de ser, pero tenemos una esperanza. Todos nosotros tenemos una esperanza en nuestro corazón. Y es que somos una obra en progreso del Señor, hermanos. Somos hijos de Dios. Y aunque nos duele mucho que aún no somos lo que hemos de ser, Dios no ha cesado de trabajar con usted y conmigo. ¿Sabe para qué es este campamento, esta conferencia? Para Él seguir trabajando en nuestros corazones, hermano. Para volver nuestro corazón a Él. ¿Y cuánto sufrimos cuando nos miramos al espejo a no ver a Cristo magnificado en nuestras vidas? Cuánto nos duele, lo aborrecemos desde el fondo del corazón. Pero no nos desalentamos, hermano. No nos desalentamos porque ahora estamos en Cristo como hijos de Dios. Y tenemos un glorioso futuro. En algún momento de nuestra historia se revelará nuestra verdadera naturaleza, hermanos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hay algo que usted y yo tenemos como una esperanza clara en nuestro corazón. Y es que en algún momento los cielos se van a abrir y nuestro Redentor precioso va a entrar por ahí. Y en ese momento vamos a hacer lo que fuimos destinados a hacer, hermanos. En ese momento. Y cuando Él venga, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice el texto? Seremos semejantes a Él. Mira esa palabra, semejantes. Una palabra importante del Nuevo Testamento. ¿Bien? En ese momento, cuando nuestro Redentor entre nuevamente a esta tierra, salga de la majestad de las alturas, traspase los cielos y venga en una nube a esta tierra, habrá una completa transformación de nuestras emociones, de nuestro carácter, de nuestros deseos, de nuestra motivación, hermano. Esperamos una gloria muy superior a la que tenemos.
Y la gloria es ser semejantes a Jesús resucitado. Ahora, también tenemos que hacer una aclaración. No vamos a ser como el que se le apareció a Juan en la isla de Pasmos, con el cabello blanco, con ojos como llama de fuego. ¿Bien? Ahí ya es la glorificación del Hijo de Dios, donde la gloria de la cual se despojó, entonces después se le comunica su cuerpo. Aquel que estuvo con los discípulos 40 días y 40 noches, así vamos a ser nosotros como Él. ¿Bien? Entonces, hermano, ¿sabe qué estamos aprendiendo? Que el ser hijos de Dios nos garantiza algo. ¿Qué nos garantiza según el texto? Que vamos a ser semejantes a Él. Eso nos garantiza ser hijo de Dios. Tenemos una garantía segura, hermanos, que nos pareceremos más a nuestro Salvador. Ahora, viene una pregunta. ¿Por qué Dios está tan interesado en llevarnos a la semejanza de su Hijo? Porque Él se propuso hacer eso con nosotros. Vamos a ir un momentico a un texto muy conocido. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1, versículo 26. Muy conocido, todos lo conocemos. Quiero mostrar algo. Génesis 1, versículo 26. La vida en Génesis fue progresando. Vida en las aguas, vida en la tierra, vida en los aires. Vida sin sangre en la creación vegetal. Vida con sangre pero sin mente en la creación animal. Y luego la cúspide de la creación es el hombre. Y es la cúspide y la corona de la creación por una razón. 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y haga algo, y señoree o gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Bien, el primer hombre portaba la imagen y la semejanza de Dios. O sea que, digamos, los únicos seres espirituales con voluntad y mente, llamémoslo así, angélica, son todos los seres espirituales angélicos. Y si en alguna parte de la creación se quería ver algo que se parecía a Dios, entonces los ángeles miraban ¿a quién? Al hombre. Porque el hombre portaba la imagen y portaba la semejanza de Dios. Pero cuando el hombre peca, sucede algo con la imagen y semejanza. Se distorsiona. Entonces ya cuando se veía al hombre, era difícil reconocer cómo era Dios. Porque el carácter de Dios se había distorsionado por el pecado. Ya el hombre, cuando cae, no se parecía a Dios. Ya el hombre se volvió mentiroso, engañador, adúltero, homicida. ¿Quién es así? El diablo. Ya se encontraron, eran más rasgos y características del diablo en el hombre que de Dios. Claro, quedaron ciertos aspectos en el hombre que usted encuentra. Hay veces usted encuentra en ciertos seres humanos una bondad. Bueno, eso quiere decir que esos son aspectos de cómo era Dios. Pero en general el pecado distorsionó. Entonces Dios hizo un plan para recuperar su imagen y semejanza en el hombre. Entonces este primer hombre, podríamos llamarlo al primer nivel de la imagen y semejanza, el hombre y la mujer. Ellos tenían la imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios espera que pasen los tiempos, los siglos, hasta que Jesucristo viene. Y cuando Jesucristo viene, asciende a la majestad de las alturas, derrama el Espíritu Santo y sucede algo. Ahora los seres humanos con el Espíritu Santo adentro, ¿sabe qué hace Dios? Empieza a recuperar su imagen y semejanza progresivamente. ¿Usted qué cree que lo que está haciendo Dios con usted no es recuperar cómo era Él? ¿Volver a cómo es Dios originalmente? Entonces, claro, ese trabajo está haciendo ahorita. Pero ya tenemos en 1 Corintios 15, 47, que si hemos traído la imagen del terrenal, del de la tierra, ahora también traeremos ¿cuál? ¿La imagen de quién?
del celestial, en resurrección. Entonces, los 3 niveles de la imagen de Dios en el hombre. Entonces, hermano, el Espíritu Santo está recuperando progresivamente la imagen y semejanza de Dios en los creyentes. Y esa imagen fue manifestada plenamente en el último Adán, Jesucristo. Ahí está cómo era la imagen de Dios, sin distorsionar, hermanos. Entonces, hermano, tenemos un futuro glorioso, pero quiero que me escuche. Yo sé que esto es algo que va a suceder plenamente cuando Cristo venga. Estamos completamente seguros, hermanos. Pero el ser semejantes al Hijo de Dios no es solamente un asunto escatológico. Es un asunto ahora. ¿Por qué lo sabemos? Pues el versículo que sigue. El Espíritu Santo está trabajando en todos los hijos de Dios para que seamos semejantes y seamos la imagen, los portadores de la imagen y semejanza de Dios en la tierra, hermano. ¿Ven? Entonces, hermano, esta imagen, esta semejanza a cómo es Dios, no se halla en los falsos cristianos. En ninguno se halla solamente en los hijos de Dios. ¿Bien? Todos los de la línea del prenosticismo, los docetas, los gnósticos, los cerintanos, ellos no tenían la esperanza de parecerse a Cristo. ¿No es que no le conocían? ¿No habían nacido de Dios? ¿No habían sido hechos hijos de Dios? Y además hay un elemento que se necesita para ser semejantes a Dios. Semejantes en el sentido de imagen y semejanza del carácter de Dios. Ellos no tenían un elemento que se necesitaba, y el Espíritu Santo. Solo desde el Espíritu Santo es desde donde Dios trabaja. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. La religión tiene la particularidad de trabajar desde afuera hacia adentro. Trata de cambiar al hombre desde afuera, pero en cambio Dios lo transforma desde el interior, hermanos. ¿Bien? Amén. Volvamos a 1 de Juan. Y todo aquel, bien, no, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y termina el texto, ¿por qué? Porque le veremos tal. Entonces cuando lo veamos, se parece a nosotros. Nos parecemos a Él. Ahora entendemos todo. Mira, hermanos, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, que es un lugar geográfico, si pudiéramos, una hipótesis, ¿no? Es que el hermano Yair dijo, vino aquí a Bolivia a decir esto, ¿no? Una hipótesis. Estamos en el nuevo cielo, en la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Y si usted pudiera mandar un dron con una cámara que la viera a la nueva Jerusalén desde arriba, ¿sabe qué se vería? La imagen de Jesucristo, hermanos. Porque la imagen de Jesucristo está conformada por todos los santos. Un hermano tiene un aspecto de cómo es Cristo, otro hermano tiene otro aspecto de cómo es Cristo, y cuando todos nos juntamos, ¿qué vemos? Desde arriba vemos cómo es Jesucristo, hermanos. La imagen del Hijo de Dios, hermano. ¿Bien? Entonces cuando lo veamos, lo veremos tal como es y veremos que nos hizo parecidos a Él, semejantes a Él. Porque ese es el hombre conforme al corazón de Dios, hermano, Jesucristo. Y es a eso a lo que el Espíritu Santo está apuntando en nuestros corazones, con todo lo que está haciendo. Cuando nos reunimos, está apuntando a eso, ¿cierto? Cuando tenemos comunión, cuando nosotros mismos estamos en comunión con Dios, cuando estamos en su palabra, cuando estamos en la presencia del Señor. Todo eso Dios lo está utilizando, las provisiones de Dios para nuestra vida, todas las provisiones de Dios para nuestra vida están apuntándonos a eso. La provisión de nuestros hijos, la provisión de nuestra esposa, nuestro esposo, la provisión de nuestro trabajo,
la provisión de nuestra prueba, la provisión de nuestra enfermedad, la provisión de la abundancia. Todo está diseñado para que podamos ser semejantes al Hijo de Dios. Hermano, es que usted no conoce a mi esposa. Ay, usted no conoce la mía. Hermano, usted no conoce a mi esposo. Usted no conoce a mis hijos. Dele gracias al Señor. ¿No es que lo que le puso en sus manos para ayudarlo? De verdad, por supuesto, Dios no se equivoca. Versículo 3. Entonces, por eso hablo de que esa esperanza, aunque es escatológica, también apunta a esta era presente, hermanos. Así que por favor, entonces no vamos a cerrar los brazos esperando que el Señor venga sin responsabilidad cristiana. Ten cuidado con eso. ¿Bien? 3. Entonces aquellos que tenemos esa esperanza vamos a hacer algo. Vamos a imitar a Jesucristo por vida. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, mire su Biblia, se purifica a sí mismo, ¿como qué? Como Él es puro. ¿Cuál esperanza? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? De que va a venir por segunda vez y de que vamos a ser semejantes a Él. ¿Ve? Por eso le digo que esta esperanza no es solamente escatológica, esta es una esperanza real, presente, ahorita. Entonces deberíamos, así como hacen los hermanos, santificación ya, más o menos, debe ser así el eslogan. Es ahorita. Es algo que el Espíritu Santo está buscando ahorita. ¿Bien? Entonces la esperanza de verle en su segunda venida y la esperanza de ser como Él, hermanos. Hermanos, y miren, escúcheme, con corazón y oído abierto. Cuando un creyente tiene esa esperanza en que Jesucristo va a venir y que va a ser semejante a Él, ¿sabe qué pasa? Esa esperanza tiene una influencia santificadora. Cuando usted vive a la luz de la venida de Jesucristo, cuando usted vive sabiendo que va a ser como Él, hermano, esa esperanza empieza a tener una influencia santificadora en nuestros corazones, hermanos. Y el que tiene esa esperanza, mira el texto, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. ¿Ve? Que esto es sinónimo de andar en luz. Ser puro es sinónimo de andar en luz. Ser justo es sinónimo de andar en luz. ¿Bien? La palabra purifica, hagnizo, viene de la raíz hagios. Hagios significa santo. Hagnizo significa ser puro. Y al estar en verbo en tiempo presente, habla de una acción constante. O sea, que el que tiene la esperanza puesta en los cielos, que en algún momento se abran, esa persona va a estar constantemente ¿qué? Limpiándose. Se purifica. Bien, este verbo purifica es muy importante porque es una evocación a la pureza ritual del Antiguo Testamento. Usted esta palabra, cuando examina el Nuevo Testamento griego, la va a encontrar en Juan y la va a encontrar en Hechos. Por ejemplo, en Juan, usted la va a encontrar en la purificación que hacían antes de la Pascua, la misma palabra. Pero también la va a encontrar en Hechos. Usted recuerda cuando Pablo, antes de ser apresado, Jacobo con otros hermanos habían hecho un voto y tenían que purificarse. Bueno, esa misma palabra. Bien, entonces esa palabra purifica en Hechos y en Juan se refiere a los rituales religiosos que una persona hacía siguiendo el Antiguo Testamento. Bien, pero Juan ahora utiliza la palabra que se utilizaba para eso, le da una nueva connotación y se refiere ahora a la transformación moral y a la limpieza constante que experimenta un cristiano sabiendo que Jesucristo va a venir. ¿No le gustaría
que cuando nuestro amado Redentor viniera, nos encontrara en limpieza? Bien, yo creo que todos deseamos eso, ¿cierto? Que no nos encuentre por ahí enredados con los gnósticos, ¿cierto? Que no nos encuentre por ahí enredados en situaciones pecaminosas que deshonran el nombre de Cristo. Que no nos encuentre por ahí el Señor viendo otra mujer que no es la nuestra. ¿Ve? Que nos encuentre limpiándonos todos los días. Entonces creo que esto tiene conexión con el capítulo 1. La comunión con la luz nos ilumina y al iluminarnos hace que nos estemos limpiando de todo pecado. ¿Bien? Tiene el mismo sentido. Entonces, hermano, los que esperamos la segunda venida, que no eran los gnósticos, no sabían que Jesucristo venía otra vez porque ni creían en Él. Jesucristo era un fantasma por ahí. Como lo explicamos, la línea de los cerintanos y los docetas. Los cerintanos decían, bueno, ese Cristo del que ustedes hablan, yo creo más bien que fue ellos le llamaban el Cristo eón. Y decía, ese Cristo eón descendió sobre el Jesús humano, separando a Jesús del Cristo, no diciendo que Jesús es el Cristo. Y los otros docetas decían, no, Jesús no fue humano. Lo divino no puede juntarse con lo humano porque lo humano es carne y la carne es mala. Por eso el amilenialismo fue influenciado por esa corriente filosófica del gnosticismo, que decían que la carne era mala, entonces no podía haber milenio literal. Entonces, hermano, ellos no creían en Jesucristo. ¿No que eran anticristos? ¿No creían que Jesucristo había venido en carne? ¿No creían que era el Hijo del Dios viviente? Entonces ellos no tenían esa esperanza, por eso no se purificaban. No hacían ningún énfasis en limpiarse del pecado y apartarse del pecado. En cambio, Juan le dice, los que han nacido de nuevo, que tienen la naturaleza, participantes de la naturaleza divina, estos sí se limpian, reconocen sus pecados y van delante del trono de la gracia para ser limpiados. Y esa debe ser nuestra experiencia constante. Cuando pequemos, mire, cuando pasa algo, ¿usted no lo ha sentido? Usted en el interior siente como un mal sabor, como que algo pasó. Pues hermano, de rodillas, vuélvase al Señor, volvámonos al Señor. Señor, perdónanos, porque he hecho esto. Y nos volvemos al Señor en comunión. ¿Bien? Entonces, hermano, los que esperamos la segunda venida, nos purificamos. Ojo, hermano, ahí habla como si la persona tuviera el poder para hacerlo. Pero recuerde que estos son aspectos sobrenaturales. No importa cuántos latigazos se dé, usted no va a purificar a sí mismo. ¿Bien? Cuando tenemos una vida de sujeción al Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo va a tener libertad de limpiarnos constantemente. Hay dos textos que tienen que ver con esto, no los vamos a leer, pero ustedes lo conocen. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución, borrachera. Antes bien, ¿sed qué? Llenos del Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Bien? Hay otro texto en 1 Tesalonicenses 5, muy sencillo, pero muy poderoso. No apaguéis el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted y yo pecamos, la influencia santificadora del Espíritu, que es comparada con un fuego, disminuye. ¿Están entendiendo? La energía operante del Espíritu Santo no se siente en libertad porque hay algo que está apagando su influencia. ¿Y se llama qué? Pecado. ¿Ve? Entonces, cuando usted ve a un cristiano que está purificándose, que está limpiándose, quiere decir que no ha afectado el poder operante del Espíritu Santo en su vida, que es el agente purificador. ¿Bien? Entonces, hermanos, los que esperamos a Cristo, andamos en esa luz. Buscamos siempre la manera de limpiarnos, porque su luz nos va a iluminar nuestra mente y nos va a empezar a descubrir aquello que está mal en nuestro corazón. Que lo vamos a confesar al Señor y el Señor nos va a empezar a limpiar, hermano. ¿Bien?
Entonces aprendemos que los falsos maestros no se purificaban. ¿Por qué? Porque no esperaban que Jesucristo volviera nuevamente. Y esto es andar en luz, en la esperanza de la segunda venida de Cristo, hermanos. Hermano Yair, pero es que no sabemos cuándo Cristo viene. No importa si no sabemos el día ni la hora. Vivamos santamente, vivamos puramente. Arrepintámonos las veces que tengamos que arrepentirnos. Confesemos los pecados las veces que tengamos que confesarlo. Hermano, pues es que yo he pecado 71 veces con el hermano. No, hermano, ya sobrepasó porque era de 70, no, mentira. Hermano, siempre hay un llamado para volvernos a Dios. Siempre. Dios siempre está esperando la oportunidad de que nos volvamos a Él, nos arrepintamos y Él nos perdone. Amén. Y termina el texto. Entonces tenemos, todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo. Mire su Biblia. Así como Él es puro. Entonces tenemos la responsabilidad del cristiano en no ofender al Espíritu Santo, vivir una vida de acuerdo a la dirección de la palabra y el Espíritu para no ofenderlo, y Él puede hacer ese trabajo. Pero el llamamiento de lo alto, así como Pedro dice: sed santos porque yo soy santo, de la misma manera aquí Juan dice lo mismo. Hay que ser puros porque ¿quién es puro? ¿Quién es el modelo de pureza? Es Jesucristo, hermanos. ¿Bien? Entonces, hermano, ¿por qué tenemos la responsabilidad de purificarnos? Porque la forma de vida y de existencia de Dios es en pureza. Dios no conoce otra forma de existencia más que la pureza, más que lo santo, más que lo verdadero, más que lo limpio. Y en 1 Juan 3:5 equivale a la frase que dice así: y no hay pecado en él, hermanos. Ahora, mire que el Espíritu Santo con Juan hace una aclaración. No dice que tenemos que ser puros así como Él se purifica a sí mismo. Eso no dice. ¿Qué dice? Como Él es. O sea, el Señor Jesús nunca tuvo que purificarse a sí mismo. Es un hecho gradual para nosotros, pero es una realidad en Él. Él es puro. Lo más limpio que existe en pureza es Él, hermanos. Entonces ese es nuestro patrón, digámoslo así, o modelo para purificarnos. Y esto no lo encontraban en los falsos maestros. Ellos no tenían pureza porque no tenían el Espíritu Santo, porque no habían sido hechos hijos de Dios, porque no participaban de la naturaleza divina. Entonces no había nada en ellos, ningún elemento que los pudiera llevar a tener una vida pura. Entonces los verdaderos hijos de Dios, los que han nacido de nuevo y participan de la naturaleza divina, según 1 de Pedro capítulo 1, son aquellos que están viviendo vidas limpias en pos de la venida de Jesucristo, hermanos. Entonces la palabra lo que hace es que estimula nuestra vida cristiana. Hermano, pero es que yo me estoy limpiando todos los días. Aleluya, sígalo haciendo. Generalmente los profetas del Antiguo Testamento daban profecías de 3 maneras. 1, cuando el pueblo estaba pecando y los guiaba a arrepentirse. 2, cuando daban profecías a futuro. Y 3, cuando hablaban palabras de estímulo y ánimo para el que lo estaba haciendo bien. Recuerdo ahora al profeta, al rey Asa, cuando en su momento estaba haciendo lo que agradaba al Señor, y vino un profeta y le dijo: voy a resumirlo, lo que estás haciendo, síguelo haciendo. Estás honrando a Dios, siga honrándolo. Usted está limpiando, siga limpiándose. Amén. Entonces, hermano, el Espíritu Santo está interesado en que mientras que Jesucristo traspase los cielos y venga por segunda vez, vivamos en justicia y nos purifiquemos día tras día, porque anhelamos ver a nuestro Señor
a nuestro amado Salvador, limpios para ser semejantes a Él. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra llena de estímulo, de aliento a nuestro corazón, Señor. Perdónanos si no se ha hallado aspectos de la semejanza de tu Hijo en nosotros. Nos volvemos a ti para que nos ayudes, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor, la vida de todos tus hijos, para que nos ayudes a entrar en esa realidad de representarte como tu imagen y semejanza, Señor. Que tu palabra siga profundizando lo más recóndito de nuestro corazón, Señor. Queremos ser puros día tras día como tú lo eres, mi Señor. Ven pronto, Señor. Te estamos esperando. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Paz del Señor.